Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Antes de ir con la actualidad, con lo que dijo ayer Santos Cerdán en el Senado y esa frase de que prefería ir solo que mal acompañado, o con el discurso de Trump de esta madrugada, esta mañana nos proponemos recorrer centros de salud y hospitales que afrontan en muchos casos sus peores momentos de saturación desde la pandemia. La gripe, que se ha adelantado y está en picos que no se veían hace años en algunas comunidades, ha tensionado las urgencias y los equipos justo cuando los médicos llevan meses protestando por sus condiciones laborales. Desde primera hora hemos estado en varios centros sanitarios y les hemos pedido a ustedes que nos envíen mensajes, que nos envíen notas de voz para contarnos qué se están encontrando. Las listas de espera, la situación de las urgencias o, en el caso de los sanitarios, cuáles son los medios a su alcance. Ana, empecemos por Ana. Acompañó a su madre al hospital. Yo pasé 15 horas el martes en el Gregorio Marañón, en urgencias, acompañando a mi madre de 86 años, a la que habían diagnosticado el día anterior de gripe A. A los políticos o dirigentes que digan que la sanidad está bien, les invito a que se pasen ya no 15 horas, solamente un par de ellas, por esos pasillos donde los enfermos están hacinados, donde solamente les falta poner literas, donde solo por darte un papel tardan 1 hora porque los médicos ya no dan abasto y las enfermeras doblan turnos. Así que, si quieren, yo les doy mi teléfono y que me llamen y les cuento lo bien que está la sanidad pública. Juan Carlos de Sevilla nos ha escrito que en su centro la cita la tienes que pedir yendo directamente al ambulatorio y que cuando se acaban las citas tienes que volver al día siguiente. En Sevilla, también de Sevilla, en este caso de la provincia, hemos recibido el mensaje de la enfermera de un centro de salud. Hemos estado viendo muchísimos casos de gripe, cada semana surgían más y sobre todo muchísimos casos de personas que se quieren vacunar. Nosotros en el centro de salud también estamos contagiándonos los profesionales y nada, llevamos desde el día 1 con mascarillas intentando cuidarnos y cuidar a las personas enfermas que nos visitan en el centro lo máximo posible. Lo que pasa que es complicado. Adrián. En Valladolid, para el hospital clínico, que hay gente que tiene consultas crónicas, es decir, consultas que tienen que ir a hacerse una revisión anual y no se les está citando. Monse, que trabaja en el centro de salud de un pueblo de Barcelona, nos dice: los sanitarios no son los únicos saturados, hay muchos trabajadores y nadie habla nunca de nosotros. Los administrativos somos los primeros que encuentran los pacientes a los que en muchas ocasiones nos insultan, dice. Hoy hablamos de la gripe. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Lo primero es saber en qué punto está la epidemia, porque una de las claves es que se ha adelantado este año. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Esta supergripe se ha adelantado más de un mes y con una nueva variante K de la gripe A más contagiosa y que se propaga más rápido, aunque no es de mayor gravedad. La transmisión es muy elevada en comunidades como Cataluña, Madrid, también Valencia, País Vasco, en fin. Hasta la semana pasada la curva crecía en vertical y estaba por encima del pico de los 3 últimos años, con una media de 350 casos por 100.000 habitantes. Hoy habrá actualización de datos de la Red Nacional de Epidemiología. En algunas zonas podría estar frenándose esta subida, pero, Ángeles, todavía quedan las Navidades con reuniones, comidas, fiestas y aglomeraciones. En uno de los principales hospitales de España, en La Paz, en Madrid, está Lidia Payo. Lidia, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A esta hora se nota más movimiento en el acceso a las urgencias de La Paz. Vemos más gente entrar y salir. Hay familiares en la sala de espera, muchos dormidos. Pero donde está la peor imagen es en los boxes de ingreso, donde se diagnostica a los pacientes antes de ingresarlos, en caso de que sea necesario. Nos cuentan los trabajadores que ahora mismo los pacientes están ocupando el doble de la capacidad de las salas. Hemos podido entrar y comprobar que efectivamente hay camas en los pasillos, desde la cocina hasta el ascensor, es decir, de punta a punta. Gente mayor que lleva horas esperando en un sillón, camillas en lugar de camas y a pacientes esperando desde hace días. Nos cuentan que ha sido una noche complicada, aunque mejor que la de ayer, por ejemplo, con el 80% de las personas que han entrado por urgencias con síntomas de procesos gripales y que esto, aseguran, como ocurre cada año, está provocando la saturación. Se quejan de que falta personal y que de las infraestructuras, como en el caso de La Paz, no son suficientes para atender a todos los pacientes. Así está La Paz. Veamos cómo están las cosas en un centro de salud, en este caso en Zaragoza. Ana García Cortés, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El trasiego de una Zaragoza que despierta
Marta se mezcla a las puertas de este centro de salud con la larga cola para las analíticas, esperas cargadas de mascarillas y conversaciones en las que una palabra destaca: gripe. Este es uno de los mayores centros de la capital y la presión se nota. Hace unos minutos nos cruzábamos con dos facultativos que nos confirmaban que son muchísimos los casos que atienden desde hace semanas. Y no es extraño porque llevamos 4 semanas de epidemia y la incidencia supera los 351 casos por cada 100.000 habitantes. Nos cuentan también que las agendas para vacunarse aquí no están llenas y todavía hay huecos. Aún así, algunos pacientes, los que están aquí en esta fila, con los que también hablamos, nos avanzan que en unas horas acudirán al Hospital Provincial, a 18 minutos de aquí, para aprovechar la jornada de vacunación sin cita que Sanidad organiza hoy y mañana. Esta gripe ha coincidido con el momento de mayor reivindicación de los médicos, que han hecho ya 3 huelgas en protesta por la duración de sus jornadas, por sus condiciones laborales. Ayer los sindicatos se levantaron de la mesa de negociación porque el Ministerio de Sanidad no les da un estatuto propio. Con este marco de fondo, Mariola, ¿en qué situación están afrontando este pico de gripe? Los sanitarios están desbordados, se quejan de que no hay refuerzos de personal, de médicos, enfermeras, en atención primaria, en las urgencias de los hospitales, donde también faltan camas para los ingresos. Dicen que es lamentable que las autoridades lleguen tarde, una temporada más, no se han anticipado. Las comunidades aún están desplegando ahora los planes de contingencia en urgencias pediátricas, porque la epidemia empieza siempre en menores, están batiendo récords de casos y la cobertura de vacunación está siendo más baja que otras temporadas. Señalan, Ángeles, que no se han cumplido las promesas de planes de inversión tras la pandemia y que esta gripe vuelve a poner al límite a los sanitarios y al sistema con centros saturados. Mariola, seguimos en el abierto. Gracias. De acuerdo. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Para afuera, por favor, allá está viendo. ¡Mátame! ¡Mátame, Se lo contábamos ayer en directo y hasta ahora. El que García Albiol dice que es el mayor desalojo que se ha hecho nunca en España. Los Mossos y la policía desahuciaron a los 400 inmigrantes que vivían en un antiguo instituto sin dar una alternativa habitacional. Alberto Núñez Feijóo puso este desalojo como ejemplo. Escribió ayer en su red social en Twitter: cuando lleguemos al gobierno, los desalojos se producirán en 48 horas y sin esperas de 2 años. Es mi compromiso y lo voy a cumplir. Hoy precisamente se celebra el Día Internacional del Migrante. El desalojo se produjo en vísperas de esta conmemoración y Albiol asegura que no va a gastarse ni un euro en fórmulas de acogida. Ferran Dalmau, buen día. Hola, buen día. La gran mayoría de los desalojados, Ferran, han pasado la noche en la calle. Sí, buena parte de las 400 personas desalojadas del B9 han pasado la noche a la intemperie en la plaza de delante del antiguo asentamiento. Cerca de un centenar se han quedado en esta zona con las pocas pertenencias que han podido llevarse. Ayer una de las afectadas nos explicaba que había encontrado unos conocidos que le iban a guardar la maleta para no perderla al dormir en la calle. El consistorio no ha ofrecido ninguna alternativa a los afectados, pero sí que ha puesto vigilancia policial durante toda la noche en el antiguo B9. Todos los hermanos que sacaron allí están a frente de la nave Sintao, con sus carros y su bicicleta, y sin saber dónde van a ir. Este es Sibera Sané, uno de los exresidentes del B9, ayer a última hora. El resto se ha dispersado por la ciudad y ha dormido como ha podido en parques, bancos o portales, sin ayudas del ayuntamiento. Las entidades sociales denuncian que apenas tienen recursos para atender casos puntuales de gran vulnerabilidad. Ahora mismo los termómetros marcan 8 grados en Badalona. Ferran, volveremos contigo en directo desde Badalona en un rato. Gracias. Hasta ahora. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. De la crónica política. Hoy parece ser que ya nadie le da apoyo. Mejor solo que mal acompañado. Pues eso. Están las frases que fue dejando ayer Santos Cerdán en el Senado, con esta frase que recordaba aquella comparecencia de Ábalos. El PP le llamó a comparecer a unos días de que se abra en Extremadura el nuevo ciclo electoral en España. Cerdán dice que él es víctima del Estado profundo y vivió este cruce con un senador socialista. Yo no le voy a hacer un reproche penal, que se lo tiene que hacer un tribunal de justicia, pero sí me va a permitir que le haga un reproche ético. Y sobre el reproche ético que me hace, hágase usted una pregunta. Si usted está en condiciones de hacerme a mí un reproche como el que me ha hecho. El senador que se encaró con Cerdán es Alfonso Gil, que entiende que todo esto que le dijo a Cerdán, si es que él está en condiciones de hacerle un reproche ético, se enmarca en una estrategia, en la estrategia que tiene Cerdán de defensa. Alfonso Gil estuvo anoche con Aimar en Hora 25. Para mí era una de las intervenciones más difíciles de mi vida política. Tenga en cuenta que efectivamente Santos Cerdán y yo somos viejos conocidos. Venimos de una tierra, él del Partido Socialista de Navarra y yo del Partido Socialista de Euskadi, donde hemos sufrido los peores embates del terrorismo y por lo tanto
yo creía que tenía que decir cuestiones que me parecían importantes a determinados. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. El PSOE estaba encauzando la crisis con Sumar, que llegó a exigir cambios en el gobierno y que al final se ha tenido que conformar con una reunión para hablar de las denuncias de abuso sexual y de los casos de corrupción. Y justo en ese momento llegó ayer esta comparecencia de Cerdán. Sí, todo un mal trago que llega en el peor momento para los socialistas. Una comparecencia que Cerdán aprovechó para proclamar su inocencia. Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. La forma de perseguir es la propia de la Inquisición. No se investiga ningún delito concreto. Mientras el PSOE, muy incómodo al encontrarse con Cerdán por primera vez desde su caída, se esforzó mucho por distanciarse, por tratar de mantener el perfil más bajo posible para no alimentar, dicen los socialistas, el circo que denuncian que quiso montar el PP. El portavoz, Alfonso Gil, no le hizo ni una sola pregunta, pero sí un reproche moral por dañar al PSOE. Hay situaciones que la gente no entiende, que un militante socialista no entiende, que un votante socialista no entiende. Y eso le sirvió a Cerdán para lanzarse contra sus excompañeros por darle la espalda. Dijo unos ataques que los socialistas no se toman como una amenaza porque, insisten, no hay nada. Lo atribuyen a su estrategia de defensa. Ana, gracias. A vosotros. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Publica a esta hora el diario.es que el Partido Popular de Extremadura ha ocultado durante meses las denuncias por trato machista y abuso de poder del alcalde de Navalmoral de la Mata. Esas denuncias las había hecho hacia una concejala de su equipo que ha acabado abandonando el gobierno municipal. Este periódico publica un documento, también un audio, con la transcripción de un audio, con los intentos de la concejala por informar a la cúpula del PP de esta situación y las evasivas que le han dado en la dirección regional del partido, liderado por la presidenta y candidata a la reelección de este domingo, María Guardiola. Esta denunciante asegura que se quejó, que escribió por escrito esa denuncia a Guardiola y a otros dirigentes del PP extremeño y, según cuenta ella, le respondieron con frases del tipo «aguanta», «ya sabes cómo es Enrique», en referencia al alcalde, Enrique Hueso, «hablaremos con él, tomaremos medidas». Pues resulta que justo ayer el gobierno extremeño cesó al chofer de María Guardiola tras conocer que este trabajador fue condenado por violencia de género. En la Junta aseguran que la presidenta Guardiola desconocía esta condena. Y además de todo esto, la presión va creciendo, en este caso sobre el senador y alcalde de Algeciras desde hace 14 años, José Ignacio Landaluce, denunciado por acoso sexual. El Correo de Andalucía publicó ayer que un dirigente presionó a esta concejal, que había denunciado los abusos, para que fingiera un desequilibrio mental y por tanto se retractara de esas denuncias. La andaluza niega que ningún compañero suyo hiciera tal cosa. Algeciras, Rubén García. Marcos Borrego es miembro del Comité Provincial del PP en Málaga y persona muy cercana al alcalde de Algeciras. Él habría sido quien habría presionado a la que fuera concejal del PP, Laura Ruiz, para que firmara una carta reconociendo un supuesto desequilibrio mental. El objetivo sería reforzar la defensa de José Ignacio Landaluce, investigado por un presunto caso de acoso sexual a 2 ediles de su propio gobierno. Y Laura Ruiz fue quien supuestamente desveló hace unos meses varios mensajes de WhatsApp en los que dejaba entrever comportamientos delicados del alcalde de Algeciras. En esos audios desvelados por el Correo de Andalucía, Borrego le pide que se retracte y atribuya sus acusaciones a una inestabilidad mental. Ella se niega a firmarlo. Esto no deja de ser un pueblo, Marco. No. Esto lo veo y a mí no me contaba Dios. Vamos a ir por Laura. Ni trastornos mentales. Bueno, cuidado también. Trastornos mentales, que son un paso de... Borrego es cargo de confianza del Ayuntamiento de Algeciras, cobra 45.000 euros al año. En las últimas horas, precisamente, el alcalde de Algeciras ha hecho público un correo recibido en octubre de 2023 en el que precisamente Laura Ruiz se disculpaba y atribuía lo ocurrido a una reacción a la desesperada por su cese como edil. Cuenta, por otro lado, el diario ABC esta mañana que el jefe de redes de Vox ha sido denunciado por acoso a un militante que tenía 16 años. Este joven asegura a la policía que la persona denunciada le tocó con ánimo sexual y libidinoso, sin su consentimiento, después de varios incidentes e insinuaciones. Había mucha expectación esta madrugada por el mensaje a la nación que iba a pronunciar Donald Trump, por lo que pudiera decir de Venezuela, ahora que ha declarado terrorista a Maduro y que ha ordenado un nuevo ataque contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico. La misma noche, Venezuela ha pedido formalmente una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para analizar el bloqueo parcial contra petroleros venezolanos decretado por Trump, que escala su discurso sobre Maduro mientras le acorrala la amenaza de los papeles de Epstein y mientras van subiendo los precios en Estados Unidos. De hecho, en eso ha acabado centrando su discurso, en la economía y en arremeter contra los migrantes, mientras no hacía referencias a la política internacional. Y presumía de que el mundo ya no se ríe de Estados Unidos gracias a él. Trump ha emitido su discurso desde la Casa Blanca, donde además ordenó ayer otro polémico cambio, que es en realidad otra forma de atacar a sus predecesores. Ha llenado un pasillo de la residencia oficial de fotos de los expresidentes. Debajo aparecen carteles con mensajes en los que critica a
cada uno de ellos. De Obama dice que ha sido el presidente más divisivo. A Biden lo llama Sleepy Biden, dormilón. A Bill Clinton le reconoce su gestión económica, pero recuerda que su esposa Hillary Clinton perdió las elecciones contra él en 2016. Tampoco ha mencionado Trump la guerra de Ucrania, en la que la negociación de paz sigue estancada. Sí habló el presidente ruso para decir que lograría sus objetivos por la fuerza y para llamar a los líderes europeos cerditos. Sí, y hoy precisamente los jefes de gobierno de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para intentar encontrar una fórmula con la que enviar dinero a Ucrania. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. Con la excepción de Hungría y Eslovaquia, el resto de miembros tiene claro que hay que seguir ayudando a Ucrania, que hay que lanzar un salvavidas financiero en un momento crucial para Kiev. Pero el problema está en el cómo. Encima de la mesa hay dos opciones. La opción A: utilizar los activos rusos congelados como garantía de un préstamo de reparación. Es la propuesta y la preferencia de la presidenta von der Leyen. También de países como Alemania, Países Bajos o los nórdicos. Una propuesta a la que se resiste Bélgica, país que alberga la mayoría de esos activos. Pero también plantea dudas Italia, Malta o Bulgaria, lo que está permitiendo que coja fuerza en las últimas horas la segunda opción, favorita de Bélgica: pulsar el botón de la deuda conjunta para pagar ese préstamo. Y aquí se requiere unanimidad. Los nórdicos rechazan de lleno la propuesta. España, explican fuentes diplomáticas, ve factible ambas opciones. El presidente Antonio Costa ya ha dicho que la cumbre no se cerrará sin tener resuelta la gran cuestión que anticipa una cumbre larga y crucial para el futuro de Ucrania. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.